¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número 1 correspondiente al cuarto bimestre, que lleva por título los números decimales. Bien, chicos, en este tema vamos a estudiar acerca de los números naturales, acerca de la escritura, la comparación y cómo podemos nosotros convertir un número decimal a fracción. Y para ello, chicos, debemos tener en cuenta sobre todo que los números decimales son números importantes, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se va a realizar compras, se va a pagar de repente algún recibo de luz, de agua, teléfono, siempre los números decimales están presentes en nuestra vida cotidiana, sobre todo al momento de hacer las compras, efectuar un pago. Y lo que debemos tener en cuenta sobre todo es tener en cuenta sobre todo la aplicación de los números decimales en la vida cotidiana. Cómo reconocer cuáles son las partes de un número decimal. En primer lugar, chicos, para poder nosotros comprender un número decimal, debemos tener en cuenta sobre todo que todo número decimal está conformado de una parte entera. La parte entera de un número decimal viene a ser aquel número que se va a ubicar a la izquierda de la coma decimal. ¿Ya? Por ejemplo, como el número de color rojo que estamos observando. A la izquierda de la coma viene a ser la cifra que corresponde a la parte entera. Y los números que se ubican a la derecha de la coma decimal viene a ser la cifra que corresponde en la parte decimal. Chicos, ese es el orden. Ahora, en cuanto a la ubicación de los números en el tablero posicional, cada cifra va a ocupar un determinado orden, así como hay un orden que se va a relacionar, por ejemplo, con la cifra de la parte entera, va a haber un orden que se va a tener en cuenta con las cifras de la parte decimal. Cuando nos referimos a la parte entera, ya hemos estudiado, por ejemplo, ese tema. Por ejemplo, cuando hablamos de los décimos, perdón, de las unidades, y hemos visto, ¿ya? De las unidades, en el caso de las cifras en este caso que conforman la parte entera, tenemos las unidades, tenemos las decenas y las centenas, en ese orden, ¿ya? Entonces es de derecha a izquierda, unidades, decenas, centenas. Ahora, y las cifras que están conformadas en la parte decimal venían a ser hacia la derecha décimos, centésimo y milésimo. Ese es el orden, ¿ya? Cuando decimos décimo, viene a ser en este caso la primera cifra que se ubica a la derecha. Centésimo, la que ocupa el segundo lugar, y los milésimos venía a ser el tercer día. Ese es el orden en que se ubican las cifras, ¿ya? ¿No, chicos? Ahí tenemos entonces el orden de los décimos, el orden de los centésimos y el orden de los milésimos. Mientras que en la parte entera su orden es las unidades. Ya, así sería. Para realizar la escritura, debemos tener en cuenta, en primer lugar, es realizar la escritura de la parte entera. Siempre todo número decimal, para poder realizar su escritura, se empieza con la parte entera, que sería 6 enteros. Ya, en este caso sería 6 enteros, porque la cifra que se ubica en la parte entera es el número 6. ¿Ya? Por eso que se escribe, perdón, 6 enteros. Y la cifra de la parte decimal, 4 décimos. Ahora, ¿por qué se escribe 4 décimos? Se escribe 4 décimos porque la cifra 4 se ubica en el orden, pues, ¿no? En el orden de los décimos, según el tablero. La primera cifra es décimo. Por eso es que se escribe 4 décimos. El siguiente número tenemos 25 enteros. Escribimos 25 enteros porque la cifra que comprende la parte entera es de 2 cifras, ¿no? Ahí tenemos 2 cifras, 25 enteros. Ahí está. 36 centésimos. Ahora, ¿por qué escribimos la palabra centésimos?
chicos, centésimos, porque la parte decimal está conformado por dos cifras, ¿ya? Porque está conformado por dos cifras. Acá, según el tablero posicional, cuando hay dos cifras se leería centésimos, ¿no? ¿Ya? Cuando está conformado por dos cifras. El siguiente ejemplo tenemos 56 enteros. ¿No? Ahí tenemos en este caso 56 enteros. Y la parte decimal vendría a ser 512 milésimos. 512 milésimos. Ya, ¿y por qué va a ser milésimos? Porque hay tres cifras en la parte decimal. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de continuar a la siguiente columna? Profesor. ¿Se Sí, entendió? profesor. ¿Se entendió? Profesor. Ya, entonces, como les vuelvo a repetir, décimos es una cifra, centésimos es 2 y milésimos es 3. Ya, así es como ustedes lo tienen que relacionar, ¿ya? Tienen que fijarse primero cuántas cifras hay en su parte decimal para poder realizar la escritura. Realizar la escritura no es difícil, no es difícil. Bien, vamos ahora a continuar con la fracción decimal. ¿Por qué se llama fracción decimal? Ya, recibe este nombre cuando el denominador es una potencia de 10. ¿A qué me refiero cuando digo potencia de 10? Ya, cuando digo denominador es una potencia de 10. Me estoy refiriendo que el denominador tiene que ser 10, 100 y 1000. Ya, a eso se refiere. Las potencias de 10 vienen a ser el número 10, el número 100 y el número 1000. Todos los denominadores tienen que ser de esta forma. Si no son de esta forma, entonces no se llamaría fracción decimal. ¿Está bien? Tiene que ser una potencia de 10. En cuanto a la comparación, para poder comparar números decimales, en primer lugar debemos tener en cuenta sobre todo, una forma de comparar es comparando, hay dos casos, vamos a ver ahí los dos casos, ¿ya? Uno es, por ejemplo, observando la parte entera, ¿no? Rápidamente nosotros podemos darnos cuenta quién es mayor por la parte entera, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, en este caso, la parte entera es el número 19. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Qué número es? 19 es la parte entera. ¿Y cuál es la parte entera del otro número decimal? 18. Claro, ¿no? El número 18. ¿Cierto? 18. Ya, como ustedes están observando, por ejemplo, para este caso, en este caso, estamos comparando las partes enteras. ¿Ya? Aquí las partes enteras son diferentes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí las partes enteras son diferentes o son iguales. Diferentes. Son diferentes, ¿no? Ya, aquí las partes enteras son diferentes. Entonces, cuando son diferentes, ¿quién vendría a ser mayor? El que está a la izquierda, porque dice 19 enteros, ¿no? Ya no es necesario comparar la parte decimal. Ya, ahora, en el otro caso, por ejemplo, tenemos el número 24, que vendría a ser la parte entera, y el otro número que de parte entera sería el número 25. Entonces, el número que está a la derecha tenía que ser el mayor. ¿Y por qué tiene que ser el mayor? Porque tiene mayor parte entera. Entonces, así ustedes van a relacionar. Primero tienen que darse cuenta si las partes enteras son iguales o son diferentes, ¿ya? Bueno, en este caso, el 25 enteros tiene que ser mayor que el 24 enteros, 55 centésimos, ¿no? Por su parte entera. Ahora, ¿qué sucede cuando las partes enteras son iguales? ¿Ya? Cuando las partes enteras son iguales, ya que en este caso tenemos, por ejemplo, el número 19, ¿estás viendo?
su parte entera es 19, y la parte entera del otro número decimal también es 19. Ah, son iguales, ¿no? Cuando sucede esto, ustedes van a comparar la parte decimal. La parte decimal de este número es 54. Y la parte decimal del otro número es 52. ¿Quién es mayor, 54 o 52? 54. Ya, pues, 54 es mayor, por eso que el número que está a la izquierda es mayor. ¿Se dan cuenta? Solo comparamos primero las partes enteras. Si son iguales, se compara la parte decimal. Bueno, ahora, en el siguiente caso, de igual manera, miren. Parte entera es 25 y la parte entera del siguiente número decimal también es 25. Entonces nos damos cuenta que las partes enteras son iguales. Entonces debemos comparar la parte decimal. La parte decimal es el número 75 y la parte decimal es el número 78. Entonces, como 78 es mayor que 75, por lo tanto, el número que está a la derecha es el mayor. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Ya? Eso es fácil, ¿ah? Sí, profesor. Ya, es fácil de comparar. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente caso, ¿ya? El siguiente caso. Veamos. Bien. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, acerca de la conversión. Ya, acá tenemos que tener en cuenta, sobre todo, cómo convertimos un número, una fracción a un número decimal. A ver, chicos, miren. Aquí dice división entre 10. Para dividir un número entre 10, ¿qué es lo que dice en el texto? La coma decimal se desplaza un lugar. Vamos a desplazar un lugar. Ya, ahora yo les pregunto, miren, ¿cómo vamos a desplazar un lugar? Observen acá, miren. ¿Qué número vendría a ser él? 8, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Es el número 8. Si este número es el número 8, estamos observando, entonces, ¿dónde vamos a colocar la coma? Voy a hacer una flechita por aquí, ¿ya? Voy a hacer una flechita para que ustedes sepan dónde vamos a ubicar la coma cuando queramos dividir. Muy bien, vamos a hacer una flechita por acá para que ustedes también recuerden cómo vamos a ubicarlo hacia este lado, ¿ya? Hacia allá. ¿También a la flechita? A ver, chicos, me avisan. ¿Están bien a la flechita ahí? Sí, profesor. Ahí, Sí, ya. profesor. Entonces, quiere decir que la coma lo vamos a ubicar, ¿dónde? Aquí, ¿no? En este lado. Ahí se coloca la coma. Y luego de la coma, agregamos el número 0. Ya, por eso que el valor sería 0,8. Se desplaza un lugar. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando el numerador tiene dos cifras? Lo que ustedes tienen que darse cuenta primero, cuántas cifras, cuántos ceros en todo caso serían, no cifras, para no confundirlo. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? En este caso el 10 tiene un 0, ¿no? Por eso estamos desplazando un lugar. Ahora, como el siguiente número es 100, el denominador es 100, pero el número 100 tiene dos ceros, ¿ya? La unidad seguida con dos ceros, entonces significa que la coma voy a desplazar dos lugares, ¿ya? Cuando es entre 10, dos lugares. ¿Ya, chicos? Acá le agrego un cerito, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Dos aquí. ¿Dónde ubicamos la coma? Delante del 1. Ya, así sería. Aquí agregamos la coma y luego voy a aumentar el zoom, ¿ya?
Voy a aumentar el zoom. Ahí. Ya, así sería. 0,12. ¿Se dan cuenta, no? Ahí sería. Entonces, así es como se ubica. Ustedes lo que tienen que darse cuenta primero es cuántos ceros hay, ¿no? En este caso. Ya, para el siguiente, por ejemplo, tenemos ahora dos ceros, ¿no? ¿Están viendo? Dos ceritos por aquí. El siguiente número también tiene dos ceros. Tiene dos ceros. Tiene que darse cuenta cuántos ceros hay en el denominador. Como son dos, vamos a desplazar, como tiene dos ceros cada denominador, entonces, ¿cuántos lugares desplazo la coma? Dos lugares. Entonces sería delante de quién? Delante del número 7, ¿sí o no? Delante del número 7 voy a colocar la coma y luego el 0. Por eso que el cociente sería 0,75. Ya, se dan cuenta, ¿no? Así es como se ubica la coma. Una pregunta. Dime, dime. Si tendría 8 en vez de 75. ¿Cómo? Si tuviera 8 en vez de 75. Si hubiera 8 en vez de 75. Ya, ahorita voy a poner un ejemplo para que ustedes lo copien, ¿ya? 8 entre 100, ¿no? Ya, ahorita voy a explicar, voy a poner ese ejemplo, ¿ya? Ya. Ahorita explico un ratito, Yanela, termino la B y voy a poner ese ejemplo, ¿ya? Ya, supongamos que tuviéramos aquí, ¿no? Tengo dos ceritos, entonces la coma voy a desplazar dos lugares. Entonces voy a empezar a contar a partir de la cifra 5. Entonces, dos lugares sería acá, por ejemplo, ¿no? Dos lugares sería entre el 1 y el 4. Por eso que el cociente es 1,45. Ya, 1,45. Ya, ahí colocaríamos la coma. Solamente contamos la cantidad de ceros que tiene él. Y en este caso sería el divisor. Ya. Ahora, vamos a responder la pregunta de su compañera Yanela, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, si ustedes también lo toman nota, ¿ya? Si tuviéramos, por ejemplo, el siguiente número, digamos, 8, mi su compañera, en lugar de 75, entonces sería 8 entre 100. 8 entre 100. Ya. En vez de 75 ponemos 8. Ya. Ahora, lo que debemos tener en cuenta, chicos, para este caso es, decimos, como el número 100 tiene dos ceros, yo debo de desplazar ¿cuántos lugares? Dos. ¿Ya? Dos. Entonces vamos a hacer así. Entonces, ¿cuántas flechitas voy a hacer? Pregunto, chicos. ¿Cuántas flechitas voy a hacer si son dos lugares? Dos. Dos. Claro, dos sería, ¿sí o no? Sería dos. Entonces sería así, miren, ¿ah? Serían dos lugares, ¿sí o no? Ustedes me están diciendo dos lugares, así. Ahí tenemos un lugar, ¿cierto? Acá tenemos un lugar. Y el otro lugar sería ¿dónde? Aquí. Acá habrían dos. ¿Ya? Entonces, en este espacio que está adelante, en este espacio que está, mejor vamos a hacer con un cuadro mejor, ¿ya? Para que se entienda mejor, ¿ya? Vamos a hacerlo con un cuadrito, ¿ya? Así mejor. Vamos a hacer así un cuadrito, como les expliqué a sus compañeros, ya, así miren mejor. Vamos a hacer un cuadradito para que se entienda esto de aquí. Ya, aquí tenemos el número, ya, un cuadradito acá. Aquí otro cuadradito. Ya. Para escribir el número decimal, ¿está bien? Ya. Creo que me falta. Ya. Profesor, copiamos eso lo que se puso en la pantalla.
Sí, cópienlo. El cuadrito no es necesario, el ejemplo sí. A ver, miren, vamos a poner acá el ejemplo de su compañera. Me dice, profesor, ¿cómo sería en este caso? Ya, entonces miren, vamos a hacer de esta manera, miren, observen acá, ¿ya? Yo lo he hecho en cuadraditos para que se pueda entender. Ya, el número 8 está acá, ¿cierto? Acá vamos a poner el número 8. Agregar a un ratito. Ya, aquí está el número 8, ¿cierto? Ya. Cuando ustedes tengan dificultad, digamos, o sea, cuál va a ser el cociente, ya, yo les sugiero hacer este cuadradito, ya, en su examen de repente. Esto ayuda bastante. Yo también les he explicado a sus compañeros, es una forma rápida de poder entender cómo voy a calcular, dirá profesor, y ahora cómo voy a hallar el cociente. De repente para mí es difícil, ¿no? Entonces, ustedes pueden guiarse con este recurso, ¿no? Un cuadradito. Ya, este es el número 8, ¿ya? Que todos ustedes están viendo, ¿no? ¿Ya, chicos? Este es el número 8. Ya, a ver, un ratito. Este es el número 8, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuántos lugares se va a desplazar la coma? Hemos dicho 2, ¿cierto? Ya, acá tenemos, mira, 1, ¿estás viendo? Un lugar y 2 lugares, ¿cierto? Hasta ahí, ¿me entienden? Hasta ahí, ¿me entienden, chicos? Ahí están los 2 lugares, pues. Ahora yo les pregunto, miren, en este casillero, en este casillero que ustedes están observando, el que está a la izquierda, voy a agregar la cifra, lo voy a completar con ceros. 0, ya, con la cifra 0. Ya, ahora les voy a explicar por qué voy a completar con la cifra 0. Y en este segundo casillero, como son 2 lugares, aquí voy a agregar la coma decimal. Ya, la coma decimal. Ya, aquí agrego la coma. ¿Está bien? En este casillero en blanco, ya voy a agregar la coma. Ahí está también la coma, ¿no? Está bien. Cuando son 2 lugares, cuando hay 2 ceros, cuando son 2 lugares, la coma va a agregarlo aquí. Y luego luego de la coma, la cifra 0. 0. La cifra 0. Ya, la cifra 0. ¿Está bien? Ya, un lugar para el 0, otro lugar para la coma, así relaciona, un lugar para el 0 y otro lugar para la coma, y después de la coma, el 0. ¿Ya, chicos? Ahora, y la pregunta es, ¿por qué se tiene que agregar así? Tú vas a darte cuenta de esta forma, mira. ¿Cuántos ceros tiene el número 100? 2. Tiene 2. Entonces, cuando el número 100 tiene 2 ceros, entonces, chicos, tú tienes que darte cuenta que en tu parte decimal, en la parte decimal, tiene que haber 2 cifras. Así es. Así tú lo vas a relacionar, ¿ya? Tiene que haber ¿cuántas cifras en tu parte decimal? 2. Tiene que haber 2 cifras. Por eso es importante que ustedes vean el video. Tiene que haber 2 cifras ¿en dónde? En la parte decimal. Ya, en la parte decimal. 2 cifras en la parte decimal. Uy, se movió todo. 2 cifras en la parte decimal. ¿Ya? No te olvides eso. 2 cifras en la parte decimal. ¿Ya? Acá hay 100, tiene que haber 2 cifras. Si no hay 2 cifras, entonces es porque te has equivocado. Ya, acá hay 2 cifras, el 0 y el 8. Y después a la izquierda de la coma, tiene que llegar un 0. ¿Ya? Así sería. 0,08. Listo, ahora sí comenzamos. Preguntas. No hay preguntas, ¿no? Ya, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Vamos a comenzar con los ejercicios de la actividad de aplicación, ¿ya?
Muy bien. No se olviden, chicos, ¿ah? Profesor, copiamos todo el cuadrito y donde dice El dos cuadrito cifras. no, solamente cópiame 8 entre 100, 0,08 nada más. Ok, profe. ¿Es obligatorio copiar, profesor? Sí, tienen que copiar. El cuadrito no es necesario, chicos. Van a demorar no mucho. ¿El cuadrito no lo copiamos, profesor? No, no, solamente el número decimal nomás. Ya, profesor. Ya está, profesor. Ya terminé. Ya, ¿Ya? profesor, ya terminé. Ya puede continuar, Ya. profesor. A ver, voy a explicar la pregunta número 1 una vez más, de ahí voy a empezar a llamar, ¿ya? Bien, pregunta 1 de escritura. Ya, para realizar la escritura les había dicho que primero vamos a leer la parte entera y luego la parte decimal. Ya, muy bien. Entonces, este número sería 45 enteros, 45 enteros, coma, 4 décimos. ¿Ya? Ya, así es como van a escribir. 4 décimos. ¿Listo? Ya, siguiente pregunta, Yanela. Ya, profesor. Ya, ¿cómo se escribía el siguiente número decimal? 58 enteros, Ya, muy bien. ¿Qué más? coma, ¿Qué más? 25 centésimos. 25 centésimos, correcto. 25 centésimos. ¿Ya? Gracias, profesor. Listo. Ya, así sería, ¿ya? Lian. Entiendo, profesor. Ya, siguiente número decimal. ¿Cómo se escribiría el siguiente número? ...79 enteros... Ya le voy a hacer esta pregunta. 79 enteros... ...coma 58 milésimos. 58 milésimos. Ya, listo, chicos. Tomen nota para continuar. Profe, todavía estoy en la B. Ya, a ver, pónganse a copiar, chicos. Ya, esa sería la escritura, ¿no? Me avisa. Espero, profesor, no pase. Ya, chicos, ¿terminaron? No, profesor. Profesor, me faltan milésimos.
El profesor está en la 6. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Listo, profe, ya puede pasar, ya terminé. Voy con los compañeros y compañeras. Ya, vamos a continuar. Siguiente pregunta. Ya, cuando digo 7 décimos, ya, 7 décimos significa que la parte entera es, ¿cuánto es la parte entera? 0, pues chico. ¿Por qué no me dices 0? Y escribimos el número 7, nada más. Cuando no hay escrito la palabra enteros, si se entiende que la parte entera es 0. Siguiente, dice 9 centésimos. Entonces la parte entera también es 0. Ya. Y si digo centésimos, ¿cuántas cifras hay a la derecha de la coma? Pregunto. 9. Después del 0, ¿qué número sigue? 9. No, el 9 no sigue. Profe, Si yo escribo 9, si yo escribo 9, se va a leer décimos. ¿Ya? Tiene que haber un 0 y un 9. ¿Ya? Tiene que haber un 0 y un 9. Ya. Siguiente. 20 milésimos. Primero escribo el 0. 0, ¿Pero qué más escribo? 0,20. Ya, muy bien, bien. 0,20, claro, 0,20. Ahora, ¿por qué he escrito 0,20? Porque como dice milésimos, tiene que haber 3 cifras en su parte decimal. Y ahí están las 3 cifras, ¿no? Ahí están justo las 3 cifras. 20 milésimos. A ver, chicos, tomen nota para continuar. Siguiente pregunta. Me avisan, por favor, para continuar. Yo ya terminé, profesor, pero voy a esperar a mis compañeros y compañeras. Espera, profesor, todavía no pase. Ok. Pregunte si tienen dudas, por favor. Tienen que preguntar, ¿no? Muy bien. Continuamos, ¿ya? Ana Lucía. Sí, profesor. A ver, Lucía. 5 dividido entre 10, ¿a cuánto es igual? Ya, profesor. ¿Cuánto es 5 entre 10? Ya, profesor. Si no me avisan para explicarles otra vez. 50. No, ¿cómo va a ser 50? 2. No adivinen.
A ver, cuando yo divido entre 10, la coma decimal voy a desplazarlo. ¿Cuántos lugares? Le pregunto. ¿Cuántos lugares desplazo? ¿1 o 2? 2, profe, 2. Estoy preguntando a Lucía. ¿Cuántos lugares desplazo, Lucía? ¿1 o 2? Dos. No es 2, es 1. Eso. Ya, entonces la respuesta va a ser 0,5. A ver, les voy a Sí. explicar una vez más, ¿ya? Veo que están todavía. A ver, les voy a explicar una vez más, ¿ya? Ya. Miren, cuando ustedes van a convertir un número decimal, una fracción a un número decimal, ya saben que van a desplazar ¿cuántos lugares? Solamente uno, chicos, no se desplaza 2. ¿Por qué se desplaza 1? Porque el número 10 tiene solamente un 0, no tiene 2 ceros. De igual forma, si quiero dividir 32 entre 10, entonces la coma voy a escribir entre el número 2 y el número 3. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el número decimal sería 3,2. ¿Ya? Así es. Ya, no se olviden. 3,2. Agregamos aquí. Ustedes también agreguen la flechita para que se acuerden, ¿ya? 3,2. Ahora, cuando voy a dividir 132 entre 10, la coma voy a escribir, voy a desplazar un lugar. Entonces va a ser, se va a ubicar entre el número 2 y el número 2 y el número 3. ¿Sí, chicos? Entre el número 2 y el número 3. Ya, por lo tanto, sería 13,2. Ya, el número decimal sería 13,2. Entonces acá ponemos 13,2. Ya, así sería. A ver, vayan anotando ahí, chicos. 13,2. Ya, preguntas ahora sí, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya, no se olviden, ¿ah? Sí, profesor. Repasen, miren el video. Si tienen dudas, vuelvan a repasar el video. Dime, Eric. Bueno, responde la 4, profesor. ¿La 4? Ujú. A ver, ¿cuánto es 6 entre 100? 0,6. No, no es 0,6 tampoco, ¿ya ves? No es 0,6. ¿Es 0,06? Ya, muy bien, Oscar. Es 0,06. Ahora, ¿y por qué es 0,06? A ver, miren, acá les voy a decir por qué. 0,06. Ya. Entonces ustedes se tienen que... Porque el 100 tiene 2 ceros y Y los los ceros. ceros se suman. 6. A ver, miren, chicos, está bien lo que hizo su compañera Guadalupe, mira. ¿Cuántos ceros tiene el número 100? Tiene 2. Entonces, este número vendría a ser el cociente, ¿sí o no? Dividendo, divisor, cociente. El número, en este caso, el cociente, debe tener 2 cifras en su parte decimal. Porque si ustedes me dicen 0,6, es incorrecto. Porque ¿cuántas cifras tiene en su parte decimal el número 0,6? Tiene solamente uno. Tiene uno, pero acá hay 2 ceros. Se dan cuenta, ¿no? Así ustedes tienen que ustedes razonar de esa forma. Tiene que ser 0,06. Tiene que contar la cantidad de ceros, debe ser igual a la cantidad de cifras que hay en su parte decimal. ¿Ya? Profesor, ¿me puede preguntar la 4? ¿Ya? A ver, Guadalupe. Sí, profesor. 25 entre 100, ¿a cuánto es igual? 2,5. No, ahí no es 2 comas. Tienes que desplazar 2 lugares la coma, me decía. Un lugar y 2 lugares. ¿Dónde iría la coma? ¿Entre el 2 y el 5 o delante del número 2? Delante.
Claro, que tiene que ir delante. Entonces, primero sería el 0. 0, ¿cuánto? Punto 25. Ya, muy bien. 0,25, así es. Y ahí están las dos cifras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, ahí están las dos cifras que deben ubicarse en la parte decimal. ¿Ya ves? Así sería, ¿ya? 0, ¿Puedo participar en las 5? ¿ya? ¿Puedo participar en las 5, profesor? En las 5 ya. A ver, vamos a seguir llamando, ¿ya? Brian Flores. A ver, vamos a llamar a otro estudiante. Fabiola. Sí, profesor. A ver, Fabiola, cuando voy a dividir 245 entre 100, voy a desplazar ¿cuántos lugares? 2, profesor. 2, muy bien. Aquí serían 2 lugares. Ahí está. ¿Dónde voy a ubicar la coma? Ahí se dan cuenta, mira, la flechita te está indicando. ¿Cuál sería el cociente? ¿El cociente, profesor? Sí. Lo que está dentro del recuadro es el cociente, pero eso se llama cociente. El 4. Primero, ¿con qué cifra voy a empezar? Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. La coma. Sería 0, profesor. No, acá no va 0, Fabiola. Porque la flechita, ¿dónde te está indicando? A ver, ¿dónde vas a ubicar? La flechita te indica dónde vas a ubicar la coma. Va a ¿Dónde ser vas 2, a ubicar la coma? profesor. Entre el ¿El 2 2? y el... 5. No, fíjate, a ver, mira un ratito. Entre el ¿Ya? 2 y el 4, profesor, perdón. Claro, es entre el 2 y el 4. ¿Ya? Ahí vas a ubicar la coma. Primero pones 2, la coma, y luego los otros dos números. Primero el número 2, la Ya, coma, y primero. los otros dos números. ¿Ya? Eso es lo que te indica la flechita. Entonces, aquí están justamente las dos cifras que deben haber en su parte decimal porque hay 2 ceros. Ya, ahí te estoy poniendo la flechita donde vas a ubicar la coma, entre el 2 y el 4. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Oscar, Profesor, siguiente pregunta, 5 de la A. ¿Cuál es el número que voy a poner en ese casillero en blanco? 8, profesor. 8. Sí. Ya, muy bien. 8. En el otro es 12 y el otro es 3. En el otro es 12. No, El el otro otro no es es 12. No es 12. A ver, Vamos a hacer la comprobación, ya, escuchen. ¿Por qué no es 12? ¿Cuántas cifras hay en la parte decimal, Oscar? Ahí te estoy poniendo, pero de color azul. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? 2. ¿Cuántas perdón, cifras? profesor, mi audio está apagado. ¿Cuántas cifras hay? 2 cifras en la parte decimal. ¿Y cuántos ceros hay en el denominador? Solamente hay 1. Es diferente, ¿sí o no? Entonces, si quiero calcular el número que está arriba, multiplícate. 0,12. Este número decimal, también lo hemos visto en la clase anterior, ¿ah? Ese número 0,12 lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 10. Ya. ¿Y cuánto sería 0,12 por 10? Ahora la coma vas a desplazar ¿hacia dónde? Hacia este lado. Mira, observa por acá. Como es por 10, vas a mover un lugar hacia acá. ¿Dónde voy a ubicar la coma? Pregunto, Oscar. ¿Ubica la coma? ¿Dónde ubico la coma? ¿Dónde te está señalando la flechita? A ver. ¿Dónde te señala la flechita?
Profesor, ¿A dónde te está indicando la flechita? en el 12. No, entre el 1 y el 2. En el 2, en el 2. 12. Entre el 1 y el 2. 1,2. Ya, ahí te está indicando la flechita, mira. Ahí está, ¿ves? Entre el 1 y el 2, no es 2. Entonces acá sería 1,2. ¿Ya? ¿Se entendió? A ver, les explico una vez más. Si quiero calcular el siguiente número, sería 0,3 multiplicado por 100. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál va a ser ese resultado? En este caso sería el dividendo, ¿cierto? Ya. Yo tengo que fijar primero, ¿cuántas cifras tiene este número? 2. Si tiene 2, ¿cuántos lugares voy a desplazar con la flechita? 2 lugares. Aquí tengo un lugar que sería, la coma iría acá adelante, ¿sí o no? Con 10 por 10. Sería 3. Pero como son 2 lugares, ¿por qué son 2 lugares? Porque está el número siempre. Le voy a agregar un 0 más. Por lo tanto, el número formado sería 30. 30. Entonces acá voy a escribir el número 30. Dime. Lo de que está escribiendo con la flecha, ¿eso se copia? Claro, tienen que Lo escribir. del costado. La Sí. profe, lo del costado. Tienen que escribir lo que está al costado, sí. Ok, profe. ¿Ya? Bien, chicos. A ver, terminen de copiar. No se olviden, por favor, revisen el video, repásenlo. Profe, ¿por qué en las 6, por qué en las 6 si hay 3 cuadraditos y en el último cuadradito no tiene número? Hay 3 No, es que cuadrados. se ha movido el... No, no es que se ha movido Ah, ya, Fabiola. profe. Ya, a ver, chicos, terminen de copiar para continuar. Ya, acá sería 0, acá sería aquí y acá son 2 lugares. Ahí están los numeritos, ¿ya? Profe, ya puede pasar a la A ver, siguiente. chicos, vamos a finalizar con la última pregunta, ¿ya? Pregunta número 6. Profe, ¿va a haber refuerzos, creo? Profesor, 2 de la ya tarde, puedo pues, chicos. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Profesor, mi rey, ¿me puedo preguntarla? Ya, a ver, lo voy a preguntar, ¿ya? Ya, ¿cuál de los dos números es mayor? ¿El que está a la derecha o a la izquierda? La que está a la izquierda, profe. Ya, muy bien, porque es 546, la parte 6 y el otro es 536. 36, Es profe. mayor el que está a la izquierda. Ajá, la izquierda, profe. Ya, entonces sería así. Ya, listo. Siguiente decimal. Ya, profe, el siguiente sería la izquierda también, profe, la izquierda. Claro, porque sería, tiene la misma parte entera. La misma parte entera tiene. Y la parte decimal es mayor es que el que está 578. 78 y el otro es 576. Y lo de abajo es la derecha, profe, la abajo, la C, la derecha. Ya, acá sería. Y el Derecha de abajo es.
Derecha. Derecha, correcto, muy bien. Apaguen su audio, por favor. Ya listo, eso es todo. Reyes, correcto. Ya, se entendió, ¿no? Bueno, comparación es fácil, ¿no? Comparar número decimal, eso es bien sencillo, ¿no? Más. Ya. Profesor, solamente tenemos que ver los dos números. Los primeros son iguales. El 4 y el 3. 4 es mayor. Claro, solamente fijarnos, por ejemplo, en la parte, cuando las partes enteras son iguales, tienen que fijarse en la parte decimal. Por ejemplo, en la derecha, ¿por qué es mayor? Porque el decimal es 95, ¿ya? Y el otro es 59. Entonces, ¿quién es mayor? 95. 95. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Buen día para todos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese Chao, hasta chicos, mañana, cuídense mucho, hasta nos la vemos. tarde. Chao, profesor. Hasta la Chao, chicos, nos vemos. profe. Chao, bye. Chao, chicos. Buenas tardes. Goodbye. Goodbye, chicos, goodbye. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profesor. Goodbye, Ya, teacher. chicos, nos vemos. Goodbye, Cuídense goodbye. mucho. Goodbye. 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 Dios la bendiga. Igualmente, bendiciones para todos, ¿ya? Goodbye. Goodbye. Goodbye.